Hola a todos y bienvenidos a su podcast Zero Bullshit. El día de hoy tenemos un invitadazo con nosotros, quien es Pedro Cetina. Él es co-founder y managing partner en Adem Capital, uno de los primeros fondos de deuda en América Latina. También es partner en Latus y ha sido también cofundador de otras fintechs como Mutuo Financiera. Él estudió en el ITAM y tiene un recorrido emprendedor bastante interesante. Entonces, pues Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Rafa. Muy contento de estar acá contigo. Qué bueno, qué bueno. También digo, muy felices nosotros también de que estés acá con nosotros. También, bueno, que sepa la audiencia, también gran tipo que es Pedro y como amigo también. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Pedro, pues nada, ¿qué tal va tu mañana? Son las 8:08, ya trabajando, grabando. ¿Qué tal se ve tu semana? Bien, un poquito intensa porque tuvimos visitas de inversionistas esta semana, entonces estirando un poquito la semana. Hice al pobre Rafa levantarse a las 8 de la mañana para poder grabar el podcast, entonces también muchas gracias por acompañarme en la desmañanada. Buenísimo, buenísimo. Oye, Pedro, y nada, digo, ahorita platicaremos un poco más de tu recorrido, de qué es lo que hacen en ADEM, por qué lo empezaste, pero igual y para que nuestra audiencia conozca un poco y si hay personas también interesadas en temas de fondos de deuda, en emprendimiento y tal, me gustaría igual y que empezáramos remontándonos un poco a cuando estudiaste en el ITAM. Entiendo que estudiaste finanzas, por ahí del 2011 empezaste. Entonces, igual y me gustaría saber qué había en tu cabeza en ese entonces, por qué estudiaste eso, si lo recomiendas o no. Entonces, si quieres, podemos arrancar por ahí. Buenísimo, sí. Pues la verdad es que en la prepa era bueno para el número. Yo creo que era para lo único que era bueno, no era el mejor estudiante, Sí. el peor tampoco. Pero particularmente en las mates me iba bien y tenía más o menos claro que tenía que hacer algo con números, pues para aprovechar ese único talento, ¿no? Tenía muchas ganas de entrar al ITAM, porque todos hablaban del ITAM como un reto. Mi papá estudió por ahí, y para justificar la flojera de mis años de prepa, yo decía que cuando entrara al ITAM y hiciera lo que Ahora me sí. gustara, me iba a ir súper bien. Y también yo entendía que necesitaba como algo de estructura y disciplina. Y entonces, pues ya habiendo determinado que era el ITAM, tenía que encontrar como qué carrera, ¿no? Entonces fui por ahí a esas noches ITAM que organizan. No me sirvió de nada. Por ahí estaba entre economía o ingeniería en negocios o dirección financiera. Y justo tenía un amigo que había entrado a la carrera un semestre antes, que consideraba bastante listo, a dirección financiera, y pues básicamente me apalanqué de su due diligence. Decidí que hacía sentido y que después también podía cambiar si no me latía, porque el ITAM tiene un tronco como un grandote. Entonces así fue como fui a dar a dirección financiera, pero sí, la verdad no fue una decisión ultra sofisticada. Oye, y para ese entonces, o sea, tú no sabías qué iba a pasar contigo post ITAM, ¿correcto? O sea, era como más bien ahorita, ¿para qué soy bueno? ¿Dónde quiero estudiar? Y en el camino tal vez iré descubriendo de qué va esto y qué es lo que voy a acabar haciendo. O decías, no, es que yo quiero ser banquero, o yo quiero trabajar en la bolsa, o yo quiero trabajar en tal. ¿Cómo era tu perspectiva en ese entonces? No, hombre, para ser completamente transparentes, no tenía ni idea. No creo que hubiera podido articular el quiero ser banquero, porque no sabía qué significaba. Uh-huh. Mi papá siempre fue y ha sido funcionario público, Uh-huh. entonces también no tenía como un contacto particularmente cercano como a todo el tema del mundo de las finanzas. Yo creo que es una decisión que te hacen tomar demasiado chico. La Sí. verdad es que no creo que la gente esté preparada para decidir el resto de su vida a los 18, 19 años. Pero bueno, no salió tan mal. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es raro y justamente como dices, con estas decisiones tan importantes, no sé, desde mi perspectiva también, yo estoy ingeniería, no, ahorita no me dedico, creo que nada que ver con ingeniería y también creo que cada 3 o 4 años voy cambiando con lo que voy haciendo, ¿sabes? O sea, como que, aunque hoy me dijeran, Rafa, ¿qué va a pasar en 20 años? Digo, pues no sé, o sea, igual y puedo saber en los próximos 5 tal vez, pero, y luego si le sumas que
tienes 18 años y tienes que escoger una carrera, o sea, está muy cabrón, ¿no? O sea, tratar de definir bien eso. Entonces, concuerdo contigo totalmente. Y, y luego, por ejemplo, cuando ya entras al ITAM, ¿qué empiezas a ver que te empieza a jalar tal vez digo, ahorita platicaremos que me acuerdo y también por ahí vi pues el tema de las cafeterías y tal, pero me gustaría arrancar con un poco, ¿cuáles son tus primeras impresiones en el ITAM? O sea, ¿qué te empieza a gustar, qué no te empieza a gustar tanto? Sí, entré súper concentrado porque por andar de bocón y diciéndole a todo el mundo que ahí sí iba a estudiar, pues tenía que cumplir. De hecho, penosamente me faltaron algunas décimas para el pase directo, entonces eso fue como un heart attack adicional. Ya. Y tuve que hacer el examen de admisión, que la verdad es que está fácil, pero me daba mucha pena la perspectiva de por ahí andar de bocón diciendo que en el ITAM me iba a ir súper bien y luego ni siquiera entrar, ¿no? Ya. Estudié 6 meses antes en la UNAM. Mi papá por ahí me dio la opción de, oye, si te vas a escuela pública, el dinero de la carrera te lo doy a ti, si te vas a escuela privada, pues no. Decidí que valía la pena explorar como de manera muy, muy ligera, ¿no? Como Sí. ese camino y metí algunas materias ahí en actuaría en la UNAM. Y no, me volví loco. Salones gigantes, muy, muy poco personalizado. O sea, creo que creo que es una super universidad, pero creo que ahí sí depende mucho más como del alumno, de su disciplina, Entonces, la verdad es que después de esa experiencia, en donde te daban un libro de cálculo mega abstracto y no te llevaban de la manita, el ITAM no me pareció tan agresivo al principio. Ya. Eh, sí es complicada, pero creo que si estás enfocado en la escuela sale. El problema es justo cuando te desenfocas, ¿no? Yo por ahí, los primeros 3 semestres me fue bien. Yo creo que, o sea, nunca había tenido promedios arriba de 9 como en primaria, ni secundaria, ni prepa. Y me emocioné de más y decidí que el ITAM ya estaba súper controlado, que tenía que hacer algo más. Por ahí tenía algo de fondos disponibles que mi papá pues había puesto como una especie de fideicomiso que se me libraran a los 21 años. Y decidí que ya, que estaba el estudiante malo que no estaba preocupado por el ITAM, ya era cosa del pasado. Y Claro. decidí con ese dinero abrir una cafetería, ¿no? Entonces fueron 3 semestres bastante buenos, aunque exigentes. Cuando estaba enfocado en la escuela, abrí la cafetería y el ITAM se convirtió en una verdadera pesadilla. Oye, Pues Pedro, bueno, y las antes de primeras que, impresiones buenas. antes de que sigas, ¿y por qué una cafetería? O sea, era porque es lo que uno conoce en ese momento y que dices, güey, es que yo si pongo una cafetería aquí con esta oferta de cosas, van a venir las personas a comprarme o tú conocías de antes o alguien te recomendó. ¿Cómo fue esta decisión? No sé de dónde lo saqué. Yo creo que porque mi papá tenía algunos amigos restauranteros buenos, pero yo Ujú. quería tener un restaurante, que además creo que es como el go-to del 90% de las personas que quieren empezar un Sí. negocio. Y yo iba a la cafetería, había un Café Society, que era el Café Society más horrible que jamás se inauguró en la CDMX. Porque, o sea, tenía como que la marca, pero no era realmente un Café Society, tenía como también una parte de papelería, como rara. Pero me atraía mucho que la gente que abrió ese proyecto era gente del ITAM. Ok, Entonces, como que, no sé, como que me enamoré de esa idea, y de repente un día llegué y ya no estaba abierto, ¿no? Y ok. en vez de yo pensar, ya no está abierto porque evidentemente no es una gran idea, Ujú. yo hice unos cálculos matemáticos muy sencillos en donde dije, a ver, hay 5,000 alumnos, pan, jamón y queso me cuesta 20, lo vendo a 40, vendo 800 de estas, súper negocio, ¿no? Y en ese entonces también la mamá de mi novia de ese momento tenía unas cafeterías adentro de algunas universidades, y uno de mis mejores amigos, hasta la fecha,
era súper bueno con cualquier tema de cocina. O sea, él estudió hotelería, eh, cocina brutal, 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 y pues no sé, como que todo me pareció muy lógico en ese momento como rompecabezas. Le pregunté a un par de amigos de mi papá y me dijeron como si era franquicia o si debía de hacer una marca propia, y lo que me dijeron es, mira, en una franquicia básicamente si te equivocas, no te equivocaste tú, no le puedes cambiar Ya. nada. Y ya, pues así fue como decidí abrir la cafetería enfrente del ITAM con una serie de malos razonamientos detrás de esa decisión. ¿Y cómo le acabó yendo? ¿Cómo fue de ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese trazo desde ya estás en el ITAM que se empieza a convertir, pues obviamente en, pues todo a medio tiempo, entre comillas, ¿no? Porque hay que dedicarle al negocio, hay que dedicarle a la escuela y luego también empiezas en mutuo. Entonces, me gustaría saber cómo fue esta transición entre las, pues en esta etapa de tu vida. Sí, pues digo, como de manera muy resumida, o sea, en la cafetería empezó a ir no tan bien, empecé a lidiar con gente, lo cual creo que fue lo que mejor me dejó. Yo nunca he vuelto a estar tan estresado como en todo lo que surgió alrededor de esa aventura de la cafetería. Lidiar con gente con hambre eh, es Ya, un, eh, sí, es un reto complicado. este, eh, Nos empezó a ir mejor, eventualmente como cualquier cosa, aprendimos qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo que no. Eh, Igual intuitivamente a nadie le gusta que le griten, entonces pues eventualmente cuando la gente te grita de manera repetida sobre cuánto te tardas en su comida y la calidad, pues claro. o cierras o aprendes a hacerlo de manera decente. Nos empieza a ir bien, nos asociamos con una mala persona, pero en ese entonces no lo sabíamos, que tenía como muchas cafeterías de ese estilo en algunos otros lugares. Ya eso nos quitaba como la parte operativa y éramos más bien como socios que pues, eh, recibían dividendos o lo que sea. Eh, Claro. y decidimos empezar un fondo chiquito de inversión en temas relacionados a la comida, y nuestra idea innovadora 2 fue que fueran en food trucks, que pudiéramos activar lugares Cool. o distintos puntos geográficos a través de los camiones. Juntamos a un grupo de gente que podía extender el compromiso de inversión a través de nosotros. Y esa fue como pesadilla 2. Entonces ya después de 4 o 5 años con buenas y malas experiencias, pues de repente la cafetería era una gran idea cuando empezamos, ¿no? Había pocos emprendedores, como que a la gente igual cuando empezamos la universidad, pues también les gustaba esta misma idea que a mí me gustó cuando vi a los otros emprendedores que estuvieron en ese spot. Ujú. Eh, pero después del año 2, el ITAM es una escuela competitiva, Ok, y estudiando finanzas, pues además no me estaba yendo también en la universidad, porque era un negocio súper demandante, justo en finales la gente consumía más, entonces yo podía ponerle menos atención a la escuela, todo mal, ¿no? Eh, pues de repente ya cuando empieza la gente a acceder a sus segundos o terceros trabajos, pues mis compañeros empezaron a entrar a Goldman, a McKinsey, a UBS, claro. ¿no? Y de repente eso más todo el estrés que me generaba estar en todo el tema de la comida, y algunas experiencias en donde estuvimos al punto de quebrar todo y la salvamos en el límite, eh, decidí que no hacía sentido estar viendo derivados en la escuela y estar haciendo ensaladas y baguettes en mi vida diaria, que tenía que hacer algo que hiciera sentido o estuviera relacionado con lo que estaba Claro. estudiando. Ya también había pasado un cacho grande de la carrera de dirección, entonces tampoco hacía sentido cambiarme carrera. Y es chistoso porque justo la historia de Mutuo empieza con un préstamo a pues este negocio de los food trucks y la cafetería y como el ecosistema chiquito Ok. que ahí teníamos, en donde Juan, que a la fecha sigue siendo mi socio y es uno de mis mejores amigos, y a quien además conoces tú perfecto, me estaba contando, él iba mucho a la cafetería y me decía, oye, vamos a poner un startup, y yo en ese momento, startup no era una palabra, yo no entendía por qué no me invitaban a
ser parte del club de startups del ITAM, si yo tenía mi startup Claro. cafetería, y él me dijo que quería hacer algo de fintech. Traía ahí a otro amigo suyo con el que traían esta idea y me lo sobrevendió, ¿no? Como cualquier emprendedor, como yo lo hice en su momento, y me dijo que ya era una empresa andando, y Claro, demás, que daban préstamos a pymes, y cuando necesité dinero, pues se me acordé, ¿no? Y dije, pues mira, justo yo soy una pyme, ¿por qué no me claro. prestas dinero? En ese momento no me pareció nada raro que me diera el dinero en efectivo. Obviamente no estaban constituidos, la empresa no existía. Me presta el dinero, lo usamos, ¿cómo se llama? Solucionamos el problema que teníamos. Y él me dice, oye, justo estamos buscando un CFO cofundador que sepa de pymes, que sea financiero. Yo supongo que me vendía bien porque no tenía ninguna idea ni ninguno de los requisitos más que tener una pyme para que él me considerara. Pero me dijo, ¿por qué no te vienes? Y la verdad es que sí fue una decisión un poquito impulsiva, pero fue 100%. O sea, y si me hubiera dicho, Claro. oye, ¿por qué no te vienes a ser CFO de una empresa de agro o de manzanas o de lo que me hubieran ofrecido yo en ese momento que tuviera que ver algo con las finanzas, lo hubiera tomado. Y así fue como empecé ahora sí como la parte de pues empezar a aplicar un poquito el conocimiento que medio había agarrado ahí en la universidad. Sí. Y empecé como en el tema de las finanzas en 2016. Oye, Pedro, y súper interesante porque la neta es que cuando uno emprende y es su primer emprendimiento, o sea, coincido contigo, uno no conoce mucho, no sabes de casi nada, te vas, o sea, como topando con pared con varias cosas. Y me gustaría tal vez saber de tu parte cuáles fueron como 2 o 3 cosas que aprendiste en la cafetería. O sea, que dices, güey, o sea, igual en ese momento no, pero que ahorita volviendo atrás dices, ok, gracias a que tuve la cafetería, aprendí estas 2 o 3 cosas que me han servido a lo largo de este tiempo. Sí, la primera la tengo súper clara, es lidiar con la gente. O sea, todos los temas de servicios te obligan a coexistir o convivir con la gente. La gente es lo más Sí, importante. Países, instituciones, empresas tienen gente detrás. Y saber cómo lidiar con esa derivada que es tan importante en cualquier eh, rol empresarial o de trabajo que tengas, creo que fue para mí súper, súper importante. La segunda, tolerancia a la frustración. O sea, ok, no sé, vi muchas experiencias de gente que se quebraba en festivales masivos de comida o caterings en donde, pues al final, o sea, digamos, si tiras la toalla solo puede ser peor, ¿no? O sea, si sí, tienes ya 100 clientes que pagaron en un festival y por ahí, no sé, no previste tener gas suficiente o se te acaba un insumo o sí. no sé, lo que sea, pues si no lo resuelves igual vas a tener a 100 personas mucho más enojadas conforme más te tardes en resolverlo. Entonces no puedes titubear en quebrarte y pensar que no te mereces esa vida y que lo hiciste Sí. todo y lo hiciste todo y qué mala onda que no te están saliendo las cosas. O sea, pues tienes que actuar rápido, resolverlo bien, porque si no lo resuelves bien te va a ir peor, ¿no? Entonces creo que eso me entrenó a tener estómago para situaciones de estrés. Eh, De alto estrés. y la tercera, ser pues creo que ser transparente, ser honesto, o sea, por ahí cuando empiezas, creo que, o sea, nunca en mi vida profesional he sido deshonesto, Ujú. pero creo que es muy distinta la noción de deshonestidad que tienes cuando empiezas a ver que la honestidad no solamente se trata de decir lo que tú crees que es la verdad, sino estar como súper consciente de si lo que estás diciendo y lo que tú crees que es la verdad es realmente la verdad. Claro. Si por ahí te generas expectativas porque la mediste mal y por eso no le pagas a los proveedores, aunque tus intenciones hayan sido buenas, pues ya estás metiendo en problemas a alguien más que igual depende de ese ingreso o el que te renta el local o el personal que de la noche a la mañana se puede quedar sin empleo si no lo manejas bien. Y la gente tiene todo el derecho a enojarse, a reclamarte, y es una responsabilidad enorme
desde mi punto de vista, empezar cualquier tipo de sociedad o empresa, chiquita o grande, pues porque le empiezas a pegar a, a la vida personal de Sí, gente que se relaciona con tu negocio. claro, y está muy cabrón lo que estás diciendo porque yo coincido contigo, ¿eh? Luego cuando platicamos con startups y que me dicen, oye, tengo clientes B2B, yo le vendo a un banco o a un cine o tal, y le digo, es que eso me tardé yo mucho en entenderlo, por ejemplo, y te diría que yo lo aprendí, ojalá lo hubiera entendido hace 10 años o hace 8 años, pero lo entendí hace 3 4 años, que era justo lo que estás diciendo, que no le estás vendiendo a Cinépolis o HCBC. Eso es un concepto abstracto, o sea, le estás vendiendo al director de innovación o al director de tecnología o al director de inversiones. Y nada es más importante que temas como la confianza, como la transparencia, y eventualmente sí, o sea, va a decir el contrato que HCBC y ADEM o HCBC y Brixton, pero, pero realmente uno no debería enfocarse, uno no le vende un edificio, ¿no? Tú le vendes a una persona y esa persona o ese grupo de personas deciden si confían en ti o no. Entonces eso se me hace muy cabrón. O sea, se me hace un gran insight. Y después lo que decías de la parte de lidiar con mucho estrés, yo siempre he pensado también que las soft skills de las personas, o sea, ponle tú que alguien que trabajó en catering o que trabajó en lidiando con estas cosas y tal vez te lo llevas a un puesto de operaciones de algo que no conoce tan bien, pero que implica esos momentos de estrés máximo y los has sabido resolver, es cosa de que siento que es como, digo, no todo, ¿verdad? No lo vas a poner en la NASA, pero para cosas igual y del día a día dices, güey, o sea, yo necesito a alguien que me saque las papas del fuego, que no se frisee cuando está en situaciones de máximo estrés. Y sí, igual y el vato no conoce nada de innovación o de startups o lo que sea, pero igual y si lo pongo aquí, esta persona va a saber cómo resolverlo. Em, y me gustaría preguntarte si es algo que tú cuando contratas gente o cuando ves socios, es una característica que tú buscas y ya inconscientemente, no tanto, ¿cómo se ha trasladado eso en el futuro? Yo creo que lo que dices es muy cierto. O sea, respondiendo a tu pregunta, ¿te sorprendería lo no distinto que es? Como lidiar con un negocio tan sencillo, o sea, referente a las soft skills y cómo eso es casi idéntico en negocios mucho más complicados o como mucho más abstractos. O sea, al final, eh, nosotros dentro de ADEM, y creo que también de alguna manera lo hicimos dentro de Mutuo, aunque mi rol en ese momento no era en específica la parte de cultura, y lo que he aprendido y una de las habilidades de las que de verdad estoy muy orgulloso es mi capacidad de armar buenos equipos. Y creo que esa capacidad viene de intentar llevar muy lejos, por ejemplo, nuestro proceso de contratación, si alguna de las personas involucradas en ese proceso, involucramos a gente como súper junior, y en parte, una de las razones que no me gustaba ya mutuo y por la que decidí empezar ADEM, es Sí, porque en ADEM, al ser un fondo, digo, y con la consultora igual, al final es boutique, hay una probabilidad como mucho más alta de lograr que lo que todo el mundo quiere de manera individual y perseguir objetivos colectivos, porque es poquita gente. Y para claro. eso es súper importante que haya como muy buena química dentro del equipo y desde ahí empiezan esas soft skills de la gente, desde cómo coexisten con la gente con la que trabajan. Entonces, si desde la negociación del sueldo, desde el approach de la entrevista, son de repente personas muy burdas como en yo quiero esto y mi objetivo es tener cal y a mí ya me hicieron una oferta en este lado y entonces, ¿qué me ofreces tú? Con independencia de que sea algo justo, creo que la manera de comunicar ese tipo de cosas habla mucho de la persona con la que estás trabajando y no Sí. solamente para las personas con las que contratamos, también los emprendedores con los que trabajamos. O sea, hay emprendedores que de repente pues, un poquito nos bajamos después de una junta, una llamada y es como, no me cayó bien y damos por terminado el Sí, proceso. sí. Pues para que al final, si no hay química, es muy difícil construir. Y creo que independiente al producto o servicio que ofrezcas,
siempre que trabajas con alguien se trata de construir, y si no es una persona con la que puedes construir, por lo menos en mi experiencia es mejor dejar pasar esa posibilidad de contratar a un super crack o trabajar con un super emprendedor. No, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y justo, no sé, como recientemente yo regresé a jugar fútbol y como que cuando estoy descansando, lo que sea, como que empiezo a hacer como conexiones de las cosas que me pasan en el día a día y lo que me pasa en el trabajo. Y justamente me quedé pensando como lo que implica que uno sabe que un jugador no puede sacar al equipo. O sea, uno no puede meter los goles, no puede defender, no puede ser portero. Y aunque esa persona o ese miembro del equipo sea súper crack, si no va a remar con todos, no importa, no lo quiero en mi equipo. Prefiero 11 que corran, que sean buenos, que se mueran en la línea, a que sea un güey que va a estar gritándole a todos, si es que por qué no me la pasas, si es que por qué no haces esto, y es que por qué no haces esto. Y creo que es súper importante y creo que uno no se da cuenta de eso hasta después, ¿no? Como que ahí dices, no, mira, pues podrá ser muy bueno y podrá ser tal, pero si no es la persona que va a jalar con el equipo y con la filosofía del equipo, no lo quiero aquí, ¿no? Estoy súper de acuerdo con eso. Y digo, yo sé, porque me insiste que tienes que irte ahorita a un desayuno, entonces me voy a tratar de apurar ahorita, pero la plática está muy buena. A ver si hacemos un capítulo 2. Pero para pasarnos igual a la parte de Mutuo y Adem, para que también nos dé chance de platicar de Adem, Mutuo, si nos quisieras platicar un poco de, bueno, hay mucha gente, tú y yo conocemos que es Mutuo, pero hay mucha gente que no sabe qué es Mutuo. Entonces, ¿qué hacías en Mutuo? ¿Qué era Mutuo? Igual y también cosas que aprendiste estando ahí. Sí, Mutuo era, o sea, al principio, según nosotros, íbamos a hacer una plataforma de crowdfunding y colateral a distancia. Ok. Por lo menos eso es a lo que me invitaron. Uh-huh. Obviamente no acabamos haciendo eso. Sí. Después de experimentar con distintos proyectos, de no tener ninguna experiencia en el ámbito financiero, yo nunca había trabajado en ningún lugar. Bueno, nunca trabajé, de hecho, en ningún lugar de finanzas. Bueno, nada en mi Mutuo, o sea, pero en ningún lugar en donde pudiera aprender algo eh, que no fuera de mí. Digo, siempre las personas con las que he trabajado. Y terminó siendo una empresa de financiamiento para coches convertidos a gas natural vehicular, después de experimentar como con muchos productos. De hecho, así fue como conocí a Rafa, en un programa de Village Capital que por ahí compartimos con Virtual en 2017, y creo que eso fue clave como para que Mutuo creciera de la manera en la que creció y fue una experiencia tan buena como lo fue. Village Capital hizo su primer programa a nivel LATAM. En ese momento no había un ecosistema. Ganamos en este pre-selection program, en donde los demás emprendedores votaban por la mejor idea o la mejor empresa, que creo que se equivocaron porque Fintual sin duda siguió su camino ascendente y no así Mutuo. En ese momento teníamos 4 productos, ganamos como la mejor fintech en la TAM, nos dio como muchísima prospección. Teníamos un excelente board sí, un excelente consejo de administración con gente muy, muy picuda. Y cuando, digamos, se unió esta experiencia con la experiencia que teníamos un poco dentro del equipo, empezamos a ir a algunas conferencias en Estados Unidos, en donde nos aprendimos el concepto de crédito estructurado y empezamos a ver que uno de los productos que teníamos, en ese entonces el financiamiento de vehículos convertidos a gas natural vehicular, tenía mucho mercado posible de financiamiento. Y yo siempre digo de broma que cuando vayan a una conferencia, si quieren detectar ustedes qué fondo es mexicano y qué fondo es estadounidense, bueno, no mexicano nada más, latinoamericano en general. Luego, por lo menos en ese entonces, creo que ha cambiado un poco, los latinoamericanos eran los más sangrones, los que más preguntaban antes de poder tener una conversación con ellos y los que menos lana tenían. Como que los gringos son mucho más de entender el abstracto, entender la idea, como preguntarte un poquito más, oye, a ver, ¿qué vendes? ¿Cómo está este tema? Y ya que lo entienden,
Entonces ya empiezan a enfocarse como en temas de fit, de tamaño y tal, pero creo que en general es gente abierta a nuevas ideas y a entender. Y nos dimos cuenta que con un portafolio relativamente chico, en ese momento, cuando empezamos las pláticas, teníamos $13 millones, luego por ahí llegamos hasta 16, 17. En estas conferencias nos abrieron la puerta a fondeadores pues, importantes, o sea, por ahí Goldman, el hedge fund con el que terminamos cerrando un deal después, que se llama Crayhill, otro multibillion asset manager que se llama Sheridan, en fin, como jugadores de otro calibre, de otras cantidades que en ese momento ni siquiera dimensionábamos. Claro, porque también creo que vale la pena, o sea, mencionarle a quien nos está escuchando que eso estamos hablando, no sé hace cuánto pasó, Pedro, hace como 5 o 6 años, algo así. No, o sea, no tengo ahorita como las fechas como en mi mente, pero no existía como esto, como este boom del ecosistema y no se lean como cosas de fintech cada mes, ni boletines, ni nada. O sea, era como mucho más reservado, pues, entonces nada más quería hacer como la nota al pie, porque sí, cuando a mí me platicaban yo decía, wow, o sea, está muy cabrón lo que están haciendo, pero perdón, continúa. No, justo nos echamos de una buena parte de la plática en un periodo chiquito de tiempo, pero digo, todo esto de lo que estamos hablando fue, o sea, yo empecé la cafetería, digo, como para que ubicar un poquito en el timeline a los que nos escuchan, pues yo empecé, no sé, la universidad en 2011, la cafetería en 2013, en 2016 me invitan a Mutuo, en 2017 ganamos este tema de Village Capital, y en 2019 el highlight como importante fue bajamos $100 millones en crédito estructurado con un hedge fund basado en Nueva York. Y digo, lo que aprendí ahí, que después fue pues, lo que me impulsó a también empezar ADEM y llevarme a la parte de las finanzas es, no sé, la gente dice entender mucho más de lo que realmente entiende en sistemas como ultra complicados como lo puede ser el tema financiero. O sea, yo me imaginaba, oye, pues si mueven el dinero de mi abuelita a través de Afores y están todos estos mecanismos institucionales, si los abogados tienen un edificio en la Torre de Reformas y los fiscalistas igual, debe de ser porque son buenos, ¿no? O sea, yo no preveía un escenario en donde eso no pudiera ser cierto. Y cuando de repente empezamos a desenredar todo el hilo de financiamiento y alcanzar distintos hitos en términos de fondeo, operativos, de producto, etcétera, pues nos empezamos a dar cuenta que el mercado financiero en México era súper poco sofisticado. Muchas de las cosas que pasaban no tenían realmente una razón de ser y había mucha gente que llevaba mucho tiempo sobrevendiendo, que daba pie a que ya fuera un mecanismo en donde la gente creía que era bueno porque, no sé, es Goldman, no necesariamente, o que era un erudito en las finanzas porque era director de un banco y no necesariamente. Pues creo que el aprendizaje fue pues, atreverse, seguir, o sea, seguir el hilo conductor de mi vida como emprendedor basado en el respeto que me tienen laboralmente la gente que me respeta. Creo que eso fue también un aprendimiento clave, como saber llevar el termómetro de qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, no por lo que tú crees, claro, no por lo que tú crees que crees o la gente cree que cree, sino por cómo la gente te mira o la gente que respetas te mira o piensa de lo que opinas o cómo te da feedback y ir haciendo ese proceso súper reiterativo para crecer, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Claro. Y sobre todo aprendí a tener mucho cuidado con las personas con las que te asocias. Creo que ese es el diligence más importante que tiene que hacer un emprendedor a la hora de emprender. Yo nunca lo haría solo. Pero sin duda alguna el aprendizaje más fuerte de esa experiencia fue sí, como pues quizás ser en etapas posteriores mucho más cauteloso con las personas con las que te asocias, y eso es en distintos ámbitos, no solamente a nivel societario, proveedores, empleados que también son tus socios,
o colaboradores, que también son tus socios de alguna manera, clientes, etcétera. O sea, creo que el aprendizaje de escoger mal algunas de esas relaciones tuvo un costo súper alto para muchísima gente. Y aunque no nos salió tan mal después todo el relajo, sí la pasamos mal por algunas decisiones relacionadas a eso durante algún tiempo. Y nada, yo creo que esos fueron los aprendizajes más importantes de esa época. Y yo, o sea, coincido un buen contigo. Hay un libro muy bueno que se llama, no me acuerdo si es de John Maxwell, pero se llama Talking with Strangers, hablando con extraños. Y básicamente la tesis de todo el libro es lo que tú acabas de decir, y yo no me he dado cuenta tampoco de eso hasta hace poco, pero me hubiera gustado hace tiempo darme cuenta de eso, que uno por default le crea a la gente, ¿sabes? O sea, tú por default le crees a las personas con las que estás porque estamos diseñados para eso, sí, sí, o sea, como para creer lo que te dicen o porque vas a la junta con pues no sé, con la startup o entrevistas a alguien y te dice, pues mira, estudié en estos 3 lados y tengo esta experiencia. Y sí, a uno hará algo de background check, pero no puedes tú abarcar todo lo que te están diciendo y garantizar que sea verdad, ¿no? Entonces, súper de acuerdo también que, pues no sé, o sea, a mí coincido contigo en que ser súper cauteloso en el futuro, tratar de ver estos puntos clave que pueden ahorrarte dolores de cabeza en el futuro. Súper de acuerdo contigo. Y digo, nada más para cerrar esta parte de Mutuo y aprovechar estos últimos minutos para hablar de ADEM, Pedro, pero me acuerdo mucho que, por ejemplo, en el programa de Village Capital, para que todos sepan, pues bueno, pasas al centro, o sea, todas las startups pasan y tienes que defender tu modelo de negocio, tu modelo financiero, o sea, literal es como un examen de todas las áreas de tu negocio y los demás votan y califican literal si creen que te creen o no, porque pues puedes decir muchas cosas, pero al final del día es cómo lo argumentas y cómo lo tienes. Hay muchos emprendedores, Pedro, que cuando van con fondos como el tuyo o que van con otros fondos, pues obviamente dicen, no sé si hice un buen pitch o un mal pitch. Y yo me acuerdo que a ti te decían que eras el único CFO de todas las startups que sabía todos sus números y que los defendía muy bien. Literal, todos decían, es que, o sea, es una máquina y tal. ¿Hay 2 o 3 tips que les puedas recomendar a los emprendedores de cómo tener esas métricas o esos números súper bajados? ¿O cómo lo hacías al menos tú? Sí, digo, la verdad siento que los voy a decepcionar, pero la verdad es que es metiéndose al negocio. O sea, yo veo muchos emprendedores que tienen, han colocado $1,000,000, 2 o 3, y tienen área de capital markets, y me parecen, con el debido respeto, unos ridículos, ¿no? O sea, creo que el core de tu negocio no lo puedes soltar. A mí siempre me ha gustado operar, meterme, entender a los clientes, entender la lógica, entender lo que estoy haciendo, y ya después eventualmente no es escalable hacerlo tú todo y sueltas, Claro. ¿no? Pero sobre todo en las etapas tempranas, pues la realidad creo que en gran parte, tener las cosas claras es hacerlas, ¿no? O sea, si vas y compras tú el coche y haces el primer depósito una vez y recibes el down payment y haces el cálculo de cómo se ve financieramente, y vas y te paras en la estación de carga a ver cómo viene la parte de los litros, porque ellos nos pagaban a través de cargar combustible de gas natural vehicular, que era más barato que la gasolina. Entonces, pues como que había ahí un spread que ayudaba a que ellos pudieran pagar este crédito. Todo eso lo aprendes, creo yo, experimentando, ¿no? Y se hace CFO o se hace CEO o se hace el presidente del consejo. Creo que saltarse esa etapa sí, operativa, en etapas tempranas de una compañía, hace mucho menos viable que entiendas el negocio a fondo y por lo tanto que lo puedas explicar. Claro. Entonces, pues eso diría que es el tip principal que yo le daré a la gente que nos escucha, con independencia de que haya temas técnicos que siempre tienen que aprender, ¿no? Pero pues la otra es, si quieren pararse a explicar algo, lean, ¿no? Si van a hablar de estados financieros, lean acerca de estados financieros. Si van a hablar de cripto, lean de cripto. Claro. O sea, la gente luego le da mucha flojera aprender, y es tan fácil ahorita, hay videos de todo, en donde literalmente es tantita curiosidad, apartarse un tiempo del día a aprender, meterse a YouTube si les da flojera leer, y dedicarle tiempo.
Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Te quería hacer un par de preguntas más, pero vamos a aprovechar estos minutos para platicar de cómo de Mutuo pasas, acaba la etapa de Mutuo y empiezas ADEM. Un poco que nos platiques qué es ADEM, qué haces y hacia dónde van. Sí, pues digo, ADEM es un fondo privado de deuda estructurada, ¿no? En realidad, ADEM es consecuencia de, y es el problema en el que me quiero enfocar 4 o 5 años, luego la gente saca de onda porque, o sea, me gusta mucho la deuda, pero no me apasiona la deuda. Me Ujú. gustaría hacer un fondo de agua o, no sé, como algo más tangible en el no tan mediano plazo. Sí, Pero, pues en Mutuo me di cuenta de lo que, o sea, ADEM es producto de entender que la deuda en mercados emergentes es mucho más esotérica de lo que debería. O sea, la deuda es literalmente un instrumento de trillones de dólares, cientos de trillones de dólares en el mundo, el capital solamente de decenas de trillones de dólares. Y sin embargo, en países emergentes nadie habla de deuda y todo el mundo habla de capital de riesgo. claro. Eh, y siendo un instrumento tan más grande en cualquier tipo de mercado, hoy, en ese entonces y hoy todavía en Latinoamérica, depende de cosas que no hacen tanto sentido, ¿no? Sí, Como si tienes o no una casa para poner de colateral. O sea, yo, a ver, entiendo la lógica de tener un colateral, pero al final la deuda es pues, un tipo de apuesta, ¿no? O sea, por eso estás pagando un rendimiento. Si no hubiera riesgo, no pagaría rendimiento. Eh, y, y, y dentro de ADEM, dentro del fondo, dentro de la consultora, con el administrador maestro, pues lo que estamos tratando de lograr es hacer un mercado de deuda mucho más justo, transparente y líquido. Que sea una opción tangible, que no dependa tanto de intermediarios financieros, ¿no? Todos los costos que se van por middlemans que entran en este tipo de transacciones, donde no debería de haber tantos intermediarios para que una empresa y un fundador de deuda se encuentren, es lo que estamos tratando de eliminar. Damos líneas de financiamiento en 5 verticales, que son fintech, agrotech, real estate, energías renovables y healthtech. Pero en realidad nos enfocamos en activos productivos y son líneas de hasta 8 millones de dólares en el fondo para originación específicamente de activos dentro de estas verticales. Pero pues en realidad ADEM como idea, como grupo, nace de eso, ¿no? De cómo podemos resolver y hacer menos esotérico y mucho más racional este mercado. Y bueno, pues ya buenísimo. llevamos 2 años en eso, la verdad ha sido un viaje divertido. Y en esencia eso es un poquito lo que estamos haciendo y el problema abstracto que estamos tratando de resolver, que al final se traduce en acceso, ¿no? Acceso a un instrumento de fondeo que pueda hacer que muchas oportunidades de inversión nazcan, crezcan, se desarrollen o terminen de explotar. Pues bueno, estamos sumando con nuestro granito de arena dentro del ecosistema para hacer eso pues un poquito más posible. Buenísimo, buenísimo, Pedro. Oye, pues para aprovechar este último minuto, vamos a platicar un poco, te voy a hacer unas preguntas, pues puede ser, van a ser mucho más concretas. Entonces, puedes contestar muy corto o te puedes extender un poco, como tú prefieras. La primera es, si pudieras recomendar 2 o 3 libros, o puede ser hasta un libro que tú digas, este es fundamental, ¿cuál sería? O un podcast también. eh, Bueno, podcast para la gente que le gusta todo el tema de emprendimiento, a mí Masters of Scale me encanta, me vuelve ok, loco, fascina. Libros, no sé, casi siempre digo libros recientes, no necesariamente son los que más me gustan, los que más me apasionan, pero eh, El aroma del tiempo de Jung Shul Han me parece una locura de libro. buenísimo. Y novelas, así que me vuelve la cabeza, Shantron. Pero bueno, en realidad tengo 300 recomendaciones, pero de los que me acuerdo ahorita, esas serían mis 3 elecciones de hoy. Perfecto. Si tuvieras que dar, que tomarte una chela o un café con alguien vivo o muerto durante una hora, ¿quién sería? Híjole, esa es buena pregunta.
No sé, el mundo de las finanzas me volvería loco Warren Buffett, Ok, Steve Jobs, ok. alguno de esos dos creo que sin duda sería una gran hora de mi tiempo. Y última pregunta, si tuvieras algún consejo cero bullshit para alguien que quisiera emprender o arrancar un fondo, ¿cuál sería? Desconfíen de la gente que le exagera al marketing. Te lo Mm, recomiendo. Si la gente le echa demasiadas ganas a venderse, probablemente no son tan buenos. Yo creo que ese sería mi consejo cero bullshit. cool, Cero bullshit cool. del día. Me gusta, me gusta. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Pueden encontrar a Pedro en LinkedIn como Pedro Cetina. Y pues nada, que tengas muy buen día y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Muchas gracias por la invitación, Rafa. gracias Pedro, gracias a todos.